La Espiral Podcast. Una experiencia del alma. Bienvenidos al episodio número 2. Evidentemente estoy aquí con mi otro host, Omar Sánchez. Quiero iniciar este episodio entonces diciendo lo siguiente. Algunas profesionales de la salud en ciertos hospitales, cuando llegas con algún tipo de fractura o malestar, te piden que describas tu nivel de dolor del 1 al 5, de mínimo a máximo. Pero no hay que sufrir necesariamente un dolor físico para entender que hay dolores que incluso pueden ser más graves, pesados. En tu caso, Omar, ya conociendo un poco de contexto, ¿en qué situación fue tu nivel de dolor número 5? Depende. Depende porque a lo largo de estos 17 años he sentido muchos tipos de dolor. Ujú. Te diría que probablemente todos los tipos de dolor que un ser humano puede sentir, probablemente yo los haya sentido ya. En todas sus escalas, colores, sabores, intensidades, absolutamente todos los aspectos del dolor, diría que los conozco. Afortunadamente, pero eventualmente siento que me tocará. El único dolor que no he experimentado es el de la pérdida de un familiar. Pero del resto diría que todos los demás dolores los he sentido. Te diría que eh, el mayor dolor que yo sentí físico, tal vez fue cuando me colocaron un catéter central por debajo de la clavícula, asumiendo que yo no sentía esa parte, no me colocaron la anestesia ni demás, y me lo pasaron eh, a carne viva. Mm. Sentí muchísimo dolor. Y probablemente el dolor que más cueste es el dolor emocional. Porque como dicen muchas canciones, para el mal de amores no hay cura. Para las decepciones no hay cura, no hay remedio. Para ese dolor no hay ningún analgésico que sirva para, para solventar ese dolor, para disminuirlo al menos. Entonces te diría yo que el dolor emocional es el más fuerte, y eso que he sentido muchos dolores físicos. Pero el emocional, el de la decepción, el de la tristeza, el del desamor, ese dolor pesa bastante y duele bastante. Sí, yo creo que muchos nos podemos sentir identificados con eso, porque si bien no todos de pronto hemos sufrido una fractura o tenido un accidente como el tuyo, en lo emocional es algo que todos podemos llegar a sentirnos identificados. En ese orden de ideas, entre el dolor físico y emocional, ¿puede haber alguna comparación desde tu experiencia? Yo diría que sí, sí se asemejan porque el dolor no es para siempre. Es lo único maravilloso. Mm. Es que aunque te fractures, aunque te duela mucho el estómago, la cabeza, existe un analgésico que o te lo quita en el momento o a largo plazo vas a encontrar remedio Mm. para el dolor físico. O incluso puedes llegar al punto de ser me acostumbrar al dolor, porque suele suceder gente que se acostumbra a vivir con dolores de cabeza, con dolores crónicos, neuropáticos. Y lo mismo pasa con las emociones y las decepciones. Es que ninguna decepción amorosa, ni, ni familiar, ningún tipo de decepción, duele para siempre. Duele en el momento, te decepcionas en el momento, te sientes triste en el momento, pero eventualmente pasa. Y sonará muy cliché la frase, pero en parte es cierta. Y es que el tiempo todo lo cura.
Mm. El tiempo sana heridas, el tiempo te ayuda a perdonar, a entender que no todas las personas llegan a tu vida para hacerte bien, para traerte cosas buenas. Muchas veces llegan a tu vida para causarte dolor y que aprendas de ese dolor. Mm. Entonces creo que eso es importante. Y esa es la similitud, que aunque sea dolor físico o emocional, en ningún dolor prevalece para siempre. En los dos casos se llora, en los dos casos la familia se preocupa por uno, en los dos casos tú no vuelves a ser el mismo. ¿Te ha pasado a nivel emocional que tú digas después de esto, pues no, ya me quebré, murió un Omar, nació otro? Evidentemente me ha pasado emocionalmente con dos personas, Ujú. mujeres que llegaron a mi vida. Una fue eh, el amor de mi vida, la del colegio, la de toda mi vida, y otra que llegó mucho después. Ambas dejaron un Omar diferente, ambas cambiaron el propósito de quién soy, cómo yo veo la vida, lo que pienso del amor, lo que pienso del dolor. Mm, las grandes enseñanzas que me dejaron esas dos mujeres en mi vida fueron un pilar fundamental, fundamental de quién soy yo hoy en día. ¿Qué te dejaron? Hablemos primero del primer amor. ¿Cómo pasó? ¿Cuándo la conociste? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Y cómo se desenvolvió todo? ¿Y qué te dejó Ok, de ella, aprendizaje? ella llega a mi vida cuando yo estoy en octavo de bachillerato. Ella me acompañó sentimentalmente eh, el año previo al accidente, me acompañó el año durante el accidente y un año después del accidente. Entonces, digamos que estuvo en tres etapas Cruce. cruciales de mi vida. Mm. Quizá por eso marcó tanto mi personalidad, quién soy, lo que pienso de la vida, que me enseñó, evidentemente, que nada es eterno, que como dice tal vez una canción por ahí, que el amor verdadero es tan solo el primero. Mm. Em, Me enseñó a manejar mi dolor, me enseñó a entender que las personas, como llegan a tu vida, también se van. Me ayudó a entender de cierta manera que las personas llegan a tu vida en el momento justo y se van de tu vida en el momento justo. Me ayudó a entender que estuvo en el momento en el que estuvo que estar, porque la vida, el universo, así lo quiso que estuviera en mis momentos más difíciles y quizá gracias a ella también de un paso adelante en mi recuperación en su momento y me ayudó a entender que aunque duela, porque es real, la decepción amorosa duele y, y quizá el sentimiento de vacío y de soledad que dejan las personas cuando se van son importantes, siempre es más importante el amarse primero a uno mismo, antes que amar al otro. ¿Tú cómo llegas a esa conclusión de decir, es que voy yo primero y el autoestima va por delante, a pesar de que puedo amar mucho a otra persona? Bueno, yo llego a esa conclusión después de entender que todos nosotros tenemos cicatrices, unas más profundas, otras más superficiales.
pero todos tenemos cicatrices. Y llegar a entender de que solo puedo amar al otro cuando yo me amo a mí mismo, cuando me acepto a mí mismo, fue gracias a ella. En gran parte fue gracias a ella. Fue gracias a entender que quien llega a tu vida y se queda en tu vida, primero tiene que respetar y amarte por quien eres, no por lo que aparentas, por lo que superficialmente muestras, sino es porque amo esa parte de ti que nadie más ve, porque eres especial para esa persona, porque vio en ti lo que otros no ven. Entonces, cuando tú empiezas a, de cierta manera, enamorarte de ti mismo, a encontrar esas partes que nadie más ve, a valorarte por pequeños detalles, a darte cuenta de que eres diferente a los demás, empiezas a reconocer que tienes un valor. Y ese valor, si no te lo das tú, probablemente ninguna otra persona te lo vaya a dar. Y eso me lo hizo entender ella, pues después de terminada la relación. ¿Cómo? ¿Fue un acto que sucedió o te lo dijo verbalmente? Fue un proceso, fue un proceso el darme cuenta de que evidentemente el vacío que deja la persona. Te empiezas a cuestionar, ¿soy suficiente para tal persona? Lleno el vacío de tal persona, se fue porque no la merezco, porque ella busca algo mejor. Y no siempre es así. No siempre se trata de enfrascarte en que tú eres el problema. No se trata solo de eso. Se trata de ver que la otra persona es libre. Y yo pude entender después de muchos años que el amor verdadero está basado en la libertad de dejar que el otro decida quedarse o irse, amarte o no amarte, compartir o no compartir contigo. Entonces, cuando entendí todo eso, entendí que hasta que no se ama a uno mismo y no se da lugar a uno mismo y no se valora a uno mismo, es muy difícil permitir que otra persona llegue a tu vida a hacerte ver esas cosas o en su defecto. Hay personas que llegan a restarte esas cosas que tú ya viste en ti mismo y empiezas a sembrar dudas en tu cabeza de usted está muy gorda, usted está muy fea, eh, vienen las relaciones tóxicas, vienen muchos niveles de dolor, como lo hablamos ahora, que empiezan a generar las personas en uno. Y ella me hizo entender, evidentemente, una frase muy coloquial es que de amor nadie se muere. Me dolió durante muchos años la ruptura, porque pues fue en medio de un proceso muy difícil de mi vida, estaba en plena rehabilitación, estaba por volver a retomar mis estudios. Entonces, claro, el no contar con ese apoyo fundamental para mí fue difícil. Ahora que mencionas, estabas en un nivel de dolor alto y se cruzó, se mezcló con un nivel de dolor emocional, físico emocional. Y has podido surfear o pudiste surfear en ese momento. Es decir, que más o menos a los 16, 17 años terminas esa relación del primer amor. Correcto, Y ahí concluyes todo lo que nos estás contando. correcto. Continuar un poco, quiero quedarme ahí, 16 años. Entras a UCI, ¿cuál es el primer procedimiento médico que hacen para salvarte la vida? Y con el primero que tienes ese contacto, es decir, me duele y me duele no cuando me pasó esto de la mano que nos contabas en el episodio anterior, sino me duele, esto es serio. Yo te diría que retomo a lo del catéter central, Ujú. esa percepción que tenían erróneamente los médicos, de que yo del cuello para abajo no sentía nada, cuando realmente sí lo sentía, y decidieron hacer procedimientos eh, especulando
que mi nivel de sensibilidad no llegaba hasta allá. Y experimentar ese nivel de dolor fue bastante grande. Tu mamá me contaba que recién el accidente te tuvieron que hacer una tráquea y Sí, adicional por el tema de la tráquea no pudiste hablar. ¿Por correcto. cuánto tiempo no pudiste hablar después del accidente? Yo te diría que más o menos un mes, durante un mes, estuve ¿Cómo? sin poder hablar. Y, y ese nivel del dolor imposibilitante, porque también existe ese dolor que no te deja continuar, el dolor que te imposibilita desarrollar tu día a día, o lo básico, un dolor que te imposibilita comunicarte. Em, no es comparable al dolor del catéter central. Creo No. que fue bastante, mucho más doloroso. ¿El catéter central fue hace cuánto tiempo? Hace, fue iniciando todo el proceso, hace 17 años. O sea, imagínate, tu cerebro, tu cuerpo recuerda el dolor todavía Lo recuerdo como perfectamente. si hubiera pasado ayer. Wow. Yo quiero poner en contexto que estamos conociendo a una persona que ha experimentado dolores muy altos, no solamente por tu fractura en la médula, sino por la tráquea. ¿Cómo se procesa y se entiende ese dolor a nivel mentalidad y a nivel espiritual? Es bastante difícil, tú teniendo apenas 15 años, y que la realidad te golpee en la cara y te diga, el dolor, bienvenido al mundo del dolor, apenas lo vas a empezar a sentir, lo vas a empezar a vivir y mentalmente no es para cualquiera. Unos tenemos más tolerancia al dolor, otros muchísimo menos tolerancia. Pero yo creo fehacientemente que algo está por encima del dolor y es el instinto de supervivencia que tiene el ser humano, donde por más nivel de dolor que sientas, prevalece el pelear por tu vida. Entonces, claro, al entender que emocionalmente el dolor iba en escala de 100, espiritualmente tenía que resurgir de las cenizas. O sea, el dolor espiritual era un uno comparado con un 100 de dolor mental y físico. Entonces, ese poco dolor espiritual que yo tenía ayudó de cierta manera a sopesar el dolor físico que tenía en ese momento. Y esa fortaleza espiritual, esa, ese empuje que me daba mi familia, mis compañeros, que hacían renacer el espíritu, fue lo que me ayudó a manejar esos niveles de dolor. Tan absurdamente altos, Totalmente, insoportables. total. Los médicos, ¿qué te decían en ese momento? Bueno, los médicos asumían que mis niveles de dolor no eran lo suficientemente altos porque en teoría yo no debería sentir ni dolor ni incomodidad porque pues mis niveles sensitivos y de dolor estaban totalmente nulos. Sin embargo, ellos ignoraron que pues la lesión no fue tan importante y que gran parte de mi cuerpo sí lo puedo sentir y, y realizaron procedimientos quirúrgicos bastante agresivos que me generaron una escala de dolor bastante alta, Sin anestesia. sin anestesia. Mm.
Impresionante. ¿Lo manifestabas? ¿Podías hablar en el momento? No. No. O sea, fue un soporte. El dolor, como dicen coloquialmente, la procesión se lleva por dentro. Entonces era guardarme el dolor para mí, era interiorizar todo para mí y, y de cierta manera poderlo gestionar internamente. ¿Cómo gestionabas eso internamente? Yo creo que asumiendo lo que te dije al inicio, con el dolor emocional, Mm, y es poder entender que por más escala de dolor que sintiera, en el momento el dolor no iba a durar para siempre. mm. Entonces lo gestionaba diciéndome a mí mismo, soporte el dolor que ya va a pasar, Se va a acabar. ya va a acabar, ya el procedimiento va a durar pocos minutos más, pero tiene que soportar el dolor por prevalecer la vida. ¿Cuánto tiempo pasaste en UCI? En UCI pasé aproximadamente 4 meses, Y 4 meses en los que salía y volvía mm, porque la situación era bastante delicada. volviendo a retomar el tema emocional, me contabas que ya hubo una segunda persona. ¿Eso cuánto tiempo pasó ya? ¿Qué edad tenías? Pasaron más de tal vez 10 11 años, Ok, pues sí, cerca de una década ver que no. desde esa vez. Y la segunda persona me enseñó muchísimo más. Ya entró En en otra otra época de tu época de mi vida. vida, Claro. en otro momento de mi vida. Tal vez donde estaba también un poco vulnerable, porque quizá no había tocado esos terrenos emocionales hace mucho tiempo. Te había cerrado el amor. Sí, ¿Por qué? precisamente por eso, por eso que te contaba al principio de primero dedicarme tiempo a mí, espacio a mí, aprender a entenderme a mí, eh, reconocerme a mí mismo primero. Entonces creo que me duré mucho tiempo en ese proceso. Y cuando llegó esta segunda persona a mi vida, em, supe entender que todos en cierta manera tenemos un niño interno que sigue siendo ingenuo, que sigue creyendo que Santa Claus existe y que el ratón Pérez nos deja regalos debajo de la almohada con nos cae los dientes. Y quizá de eso pecamos con 25, con 30 y con 40 años. Seguimos creyendo que las personas llegan con buenas intenciones a nuestra vida. Y no siempre es así. Muchas personas llegan a tu vida a borrar de ti lo bueno que queda. Tus buenas intenciones, tus buenas voluntades, tu fe en el otro. Llegan a succionarte, como si fuesen vampiros. Bueno, por lo que escucho, no fue una persona muy agradable en su conclusión. No, con ella, con esa persona, viví momentos muy buenos y quizá también aprendí eso de ella, de quedarme tal vez con lo bueno, porque si creemos que todo lo que llega a nuestra vida es solamente malo, estaríamos mintiendo. Mm, Hay momentos también buenos, pero en la balanza realmente fue un 80-20, un 90-10. mm. Pero claro, como lo dicen científicamente, cuando estás en etapa de enamoramiento, estás como bajo sustancias psicoactivas. Dopamina
está. desarrollando el cerebro, botando dopamina a full. Entonces todo lo ves color de rosa, todo está bien para ti, lo que la otra persona diga tú lo haces, y quizá más en un punto vulnerable como en el que me encontraba yo. Entonces era pensar, nadie, como esta persona me ve, no me ve nadie más, no me va a volver a amar nadie más, no me va a volver a necesitar nadie más. Entonces es crear de cierta manera una dependencia hacia la otra persona. Sí. Omar, yo no sé si tú en algún momento has escuchado sobre el arte de soltar, que trata de abrir un poco la mano, no apretarla, no aferrarse, sino soltar. Yo en lo que yo voy escuchándote, yo siento que tú has practicado ese arte de pronto inconscientemente por mucho tiempo, porque no te has aferrado a nada que la vida de pronto no te haya dado. Es como, si no me la das, está bien, ¿verdad? Y si me la das, también está bien. ¿Cómo logras tú o cómo has logrado pulir ese arte de soltar en general en tu vida, desde tu salud hasta las relaciones sentimentales que has tenido? Bueno, yo pienso que es de los procesos más difíciles que tiene el ser humano, porque el ser humano por naturaleza es un animal de costumbre, un animal que se apega mucho a las cosas y sobre todo a las personas. Entonces, cuando la persona siente lo que te decía anteriormente, que nadie te va a ver como te ve esa persona, nadie te va a querer como te quiere esa persona, no vas a volver a compartir con nadie más lo que compartiste con esa persona y se te instaura eso en la cabeza, es muy difícil soltar esas cosas. Solo cuando entiendes lo que te decía al principio, que tú tienes cosas que los demás no tienen, que tú ya encontraste en ti lo que es valioso, lo que es importante, empiezas a decir, si esta persona no tiene que estar en mi vida, que no lo esté. Si esta persona no quiere sumar a mi vida, que no sume. Y aplica para relaciones sentimentales, familiares, laborales, aplica para muchos aspectos de la vida. Pero primero tiene que haber un proceso de reconocimiento de uno mismo. Mirarse tal vez en un espejo metafórico y decir, yo soy esto y esto. Yo tal vez merezco esto y esto. Si llega menos de lo que yo espero, no lo quiero en mi vida. Entonces, en ese proceso de reconocimiento es cuando uno se da cuenta quién debe estar, permanecer en tu vida o quién simplemente está de paso. Y quien definitivamente ni de paso, que Ni de siga paso. derecho. O simplemente hay personas que llegan a tu vida y son parte del viaje, pero no son el destino. Y tenemos que aprender a diferenciar y a entender que hay personas que llegan a tu vida para compartir determinado momento de tu vida, de felicidad, de tristeza, de soledad, de euforia, de éxito, de fracaso, y llegan únicamente para compartir esos momentos de tu vida, pero no son el destino final. Sin embargo, uno intenta aferrarse y aferrarse y aferrarse a que esa persona tiene que ser, y es que como ella no hay ninguna, o como él no hay ninguno, y es que él tiene que ser o ella tiene que ser. Y, y es una devoción hacia la otra persona que ni siquiera se la da a uno mismo, ni siquiera uno se vuelve devoto de uno mismo, ni siquiera uno tiene la fe en uno mismo como si la tiene en otra persona. Omar,
después de que has atravesado tantos dolores físicos, emocionales, que es de pronto el que más puedo yo llegar a sentirme identificada. ¿Qué hay del otro lado del charco? Cuando ya atravesamos ese dolor, cuando lo que deseas hace algún momento, ni, no teniendo la anestesia, tu esperanza era, esto va a pasar, ¿no? Va a terminar. ¿Qué pasa al otro lado cuando ya pasamos ese dolor físico y emocional? Si es comparable. Si no, puedes vivirla Sí, no, después. absolutamente tienen relación. ¿Y qué hay del otro lado? Cuando logras entender de que el dolor no es perpetuo, de que el dolor no dura para siempre, que la decepción amorosa no dura para siempre, de que la decepción de amistades no dura para siempre, la decepción familiar no dura para siempre. Empiezas a entender que todo es un proceso y que el dolor ya pasó y que tienes que dejarle tiempo a la herida para que cicatrice, para que sane de adentro hacia afuera. Y cuando ves que la cicatriz ya finalmente cumple su ciclo y la herida está sanada, pero queda la cicatriz, por supuesto, eh, tú te miras hacia ti mismo y te das cuenta de que hubo una herida, de que pasaron cosas, pero que eso quedó atrás Mm, y que la vida vuelve otra vez a ver la luz del sol. mm. Entonces es esa noche de oscuridad que pasas y tú ruegas porque salga el sol. Y finalmente cuando ya esa etapa acaba, dices, uff, Mm. un nuevo aire, Es como una metamorfosis, ¿no? por supuesto, Lo vemos también mucho en la naturaleza, lo vemos en los más chiquitos, cuando el niño está aprendiendo a caminar, se cae y ya ni se correcto. acuerda, cuando empieza uno a aprender a montar bicicleta, todo este tipo de cosas que al final, ¿tú crees que la gente evita el dolor? Como por un tema de supervivencia que mencionabas, parece que lo intentáramos evitar, pero es inevitable, Correcto, tanto físico como emocional. funcional. ¿Qué herramientas has tenido tú para sobre, para no sobrellevar, para atravesar el dolor? Yo pienso que, pues, en mi caso, es algo que todo el mundo en cierto momento debe plantearse, y es en un tiempo de soledad. Mm, Un tiempo de soledad, pero cuando me refiero a soledad no es encerrarte, no, un tiempo de soledad es darte tu espacio, darte tus momentos, eh, compartir con las personas que realmente quieres compartir, decir lo que sientes, no guardarte nada. Cuando hablo de soledad, hablo también de cierta manera, autoconsejarse, mm. Ser objetivo. ser objetivo, ver las diferentes caras de la situación, intentar preguntarte, y me parece que es fundamental la parte empática y la parte de entender por qué la otra persona se comporta como se comporta y te causó el dolor que te causó. Ujú, ¿Por qué? ¿Qué vacíos tenía esa persona? ¿Por qué se comportaba como se comportaba contigo? ¿Qué falencias podía tener esa persona en su vida? Entonces creo que por ahí es como el secreto mm, de replantearse eh, por qué, por qué hay dolor en tu vida
tú lo permitiste o simplemente surgió. Mm, Y si surgió, ningún dolor es eterno. mm. Yo creo que pasa mucho también que nos sucede que siempre como seres humanos vemos lo que nos pasó a nosotros en algún momento, como cualquier ser humano, te has preguntado si tú has sido el nivel de dolor de alguien más o fuiste el nivel de dolor de Sí, alguien más. probablemente no solo lo haya sido, sino lo siga siendo. Mm, Y es dolor emocional para mis padres, por ejemplo, que a pesar de que han pasado tantos años desde lo que me sucedió, eh, los recuerdos y todo lo que pasó en su momento les sigue generando dolor a ellos. Entonces creo que por ese aspecto, incluso algunos de mis hermanos, cuando tengo falencias de salud y demás, siento que les causa dolor el verme mal. mm. Tal vez uno causa dolor no solo con acciones, sino con palabras. De pronto una palabra mal dicha en mal momento, no sé, de pronto una reacción que no debió ser y que causó dolor en otra persona y tú ni siquiera te diste cuenta. Mm, Porque a veces hay mínimas palabras que tú sueltas inconscientemente y tú no te das cuenta el dolor y el impacto que causaste en otra persona. mm. Solo con que tú le digas a una persona, qué bien te ves hoy, le puedes cambiar todo el día a la persona. O con que usted diga a la otra persona, que usted no sirve para nada, le puedes dañar su día y su vida entera. Hay un descubrimiento propio y personal que todos los seres humanos hemos experimentado y yo creo que la mayoría llegamos a la misma conclusión y es que lastimamos a los seres que más amamos, Sí. cuando es como una paradoja, porque yo te amo, yo te cuido, yo te amo, yo no te quiero ofender, yo te amo, yo no te quiero lastimar, pero pasa todo lo contrario, emocional, incluso físico. Uno ve dos hermanos que han crecido, que se aman, pero les enciende una chispa y no se controlaron y se agarran a golpes. ¿Tú por qué crees que pasa eso en esta sociedad? Yo pienso que tiene mucha relación con lo instintivos que somos. Tiene mucho que ver con yo prefiero causar dolor antes de que me lo cause. Con yo prefiero estar a la defensiva y atacar antes de que me ataquen. Entonces creo que vivimos en una sociedad así, donde yo prefiero sacarte a la palestra antes de que tú me expongas a mí. Tema de ego, quizá. Un tema netamente de, de sobreponerse sobre los demás. Mm, Vivimos así, en quién pisa más fuerte, en quién pasa por encima del otro, quién es capaz de causarle más dolor a otro. mm, Si me causaron dolor a mí, pues entonces yo voy a causar el triple de dolor. mm, Y así vivimos, aferrados a relaciones que ya fueron, a dolores que ya nos causaron, mm. y de cierta manera, y es entendible. No creo que si una persona llegó a tu vida a hacerte daño, todos los que te acerquen a ti van a hacerte daño. Quedas como resentido, ¿no? Quedas Como, mm, con esa coraza puesta. mm, Y lo entiendo porque yo actualmente lo vivo así. Actualmente lo vivo así. mm, Y no siempre pienso que todo el que se va a acercar a mí es para hacerme el daño que me hizo exacto, la última persona que estuvo emocionalmente en mi vida. mm. Pero sí siento como que no quiero estar dispuesto a vivir ese daño, ese dolor, Exponerte. a exponerme a ese dolor, Mm, a sentir esos niveles de dolor. Entonces yo digo, si ya no puedo evitar el dolor, preferiría hacerlo. total. Mi última pregunta
es en dónde encuentras hoy el alivio, porque has experimentado ya todo el dolor que yo creo que un ser humano puede llegar a experimentar, excepto el de la muerte de un ser querido. ¿En dónde encuentras hoy el alivio? Las cosas simples, en los momentos simples de la vida, en compartir eh, el más mínimo momento con mi familia, eh, con personas que ven en mí lo que otros no ven. Entonces creo que en esos pequeños momentos de la vida, en disfrutar una canción, en disfrutar una película, en disfrutar un partido de fútbol con mi papá, en pequeñas cosas de la vida tan simples Mm, que tú dices, eventualmente no las voy a tener y tengo que disfrutarlas ahora. mm. Y creo que eso ayuda a aliviar mucho el dolor. Va- Aprender a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. ¿Vale la pena vivir en medio de tanto dolor? No, no estoy seguro de la respuesta, pero creo que el tiempo lo puede restablecer. Hasta el momento, pues diría yo que ha valido la pena porque pues, mis seres cercanos todo el tiempo me dicen que están orgullosos de mí. Entonces, si lo dicen es porque ha valido la pena Mm. soportar tanto dolor. Tienes un corazón maravilloso que yo sé que la gente va a apreciar mucho. Ojalá. Bueno, muchas gracias por ver este segundo episodio, Niveles de Dolor. Esperamos que se hayan sentido identificados. Continúa escuchando esta miniserie en tus plataformas favoritas y síguenos en todos nuestros canales digitales como @laespiralpod. Omar, ¿qué opinas de este episodio? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sentiste? Bueno, espero que cada quien sepa manejar sus niveles de dolor y nada, me despido con esta frase que es de Friedrich Nietzsche, que dice, el precio de haber sido joven es haber creído que la vida debía darnos todo lo que deseaba. Recuerden, esto es La Espiral, una experiencia del alma. Bye. Chao.